Capítulo 48. Una nueva era Vol 2 entre 10 y 15 millones. De todos los reinos, sus capitales, sus asentamientos remotos, incluso las tribus nómadas de los desiertos, ese número representaba todo lo que alguna vez hubo en el mundo de Remnant. Humanos y fauno combinados, esa era la población total. Fue una suposición fundamentada, en la que algunos reinos inflaban y desinflaban sus cifras con fines políticos o, en el caso de otros, por falta de ellos. Una cifra insignificante comparada con los miles de millones que una vez vagaban por tierras mucho más extensas que aquellas islas que algunos llamaban continentes, pero el cambio finalmente había llegado, y no fue fácil. La cifra fue discutida, pero la mayoría de las estimaciones coincidieron. El 20% de la población mundial había perecido con el regreso de los espíritus malditos, ya sea de esas monstruosidades selladas durante mucho tiempo, de los Grimm, de ellos mismos o de algo completamente distinto. Hay una pregunta muy antigua. Si un árbol cae y nadie lo oye, ¿hace algún ruido? Puedes responder que sí, porque el sonido son simplemente vibraciones que se mueven a través del aire, o que no, porque es una experiencia vivida y no había nadie allí para presenciarla. De cualquier manera, la percepción es la razón de ambas cosas, porque nosotros, como seres humanos, reconocemos cosas, las marcamos, creamos patrones y esos patrones se convierten en identidades. Esas identidades son almas por derecho propio. Puede que hayan existido antes que nosotros, pero les dimos un significado, marcándolas con nuestra energía maldita mientras existamos. Forman parte del ciclo de la reencarnación, como cualquier otra cosa. Al abrirse el reino maldito, la tierra retumbó y el mar se agitó, con volcanes extintos hace tiempo expulsando una mezcla de magma y ceniza, matando a muchos por gases tóxicos, fuentes de alimento contaminadas o incluso por incineración. Aún así, había un extraño rayo de esperanza en aquella destrucción. Si se cree en las investigaciones recientes, con el paso del tiempo, el terreno sobre el que se asienta la gente será mucho, mucho más grande. Si logran sobrevivir para verlo. 3 meses y 2 semanas después de los acontecimientos de Mountain Glen, se publicaría un libro. Una rueda incesante. Espíritus malditos, brujería y tú. El misterioso texto se publicó en línea y se actualizaba periódicamente sin un autor al que nombrar, solo llamándose Ki. Su contenido pronto condujo a su difusión por todo el planeta, describiendo nuevos fenómenos de forma detallada pero fácil de digerir, desde material introductorio como la energía maldita, hasta su manipulación en técnicas, refuerzos, barreras y más allá en objetos y herramientas malditos, incluso explicando conceptos solo vistos a través de Yuji Itadori y Ryomen Sukuna. La técnica de la maldición invertida, la expansión del dominio, la cima de la hechicería estaba a su alcance. Todo estaba allí, aunque sus explicaciones eran solo eso, una descripción, no un tutorial, destinadas a informar, no a enseñar, enfatizando que cada nuevo hechicero tendría que descubrir y comprender estas cosas por su propio derecho y que la mayoría nunca alcanzaría esas alturas elogiadas. Sin embargo, el más impactante de todos estos desarrollos fue el sistema de clasificación, que proporcionó un método para identificar y evaluar el nivel de amenaza de un espíritu maldito o un posible hechicero. Los reinos adoptaron rápidamente este sistema, reuniendo datos y filmaciones de encuentros grabados con espíritus malditos para mejorar la precisión de los despachos de misiones, reduciendo drásticamente las tasas de mortalidad ya que se encontraba al hechicero adecuado para el trabajo en lugar de esperar lo mejor. Al final, esto llevó a que los que tenían el poder en Vale investigaran un momento determinado en la por lo demás insignificante isla de Patch. Su archivo decía: espíritu maldito no identificado N325 número de muertos. 14 capacidades confirmadas. Técnica que provocó detonaciones explosivas al contacto con material vivo y no vivo, refuerzo promedio, objetivos contenidos mediante un uso mínimo de barreras. Estado. Exorcizado por redactado clasificación. Grado 1. Un dedo ajustó un par de anteojos, con el resplandor del sol de la mañana, un par de ojos verdes mirando fijamente una tableta portátil, leyendo el informe una y otra vez, caminando por un camino de tierra muy transitado hacia una casa en sombras, y pronto, con una respiración más larga que los demás, bajaron la mano que llevaba el dispositivo y levantaron la otra. Y llamó. En el interior, los sonidos de pasos aturdidos y de alguien golpeando su pie contra algo, seguido por un hombre silbando en silencio improperios infantiles, resonaron mientras se acercaban a la puerta, abrían los cerrojos y la abrían con un crujido.
Taiyang parpadeó, con café en mano, entrecerrando los ojos para evitar la visión borrosa y observando a una mujer familiar que vestía una blusa blanca y una capa, morada por dentro y negra por fuera, que caía sobre sus hombros, y una falda negra de talle alto. Sus botas negras normalmente inmaculadas estaban cubiertas por una capa de polvo. Murmuró. Glinda. ¿Sabes qué hora es? El profesor asintió. Taiyang, veo que la jubilación ha, tomando un segundo para mirar sus pantalones de pijama desaliñados, la falta de zapatos y la camiseta blanca manchada de café con una cara sonriente negra, ciertamente ha pasado factura. El ex cazador resopló, apoyándose en la puerta. No. Eso se llama tener 5 adolescentes bajo tu techo mientras el mundo está en llamas. Aunque probablemente sepas todo sobre eso, enseñanza y todo eso. Glinda sonrió levemente. Créeme, no importa cuánto cambien las cosas, siempre habrá estudiantes, y perdona mi lenguaje, él tarareó. ¿Un dolor en el trasero? Ella puso una mano en su cadera. Lo habría dicho en mejores términos, pero no te equivocas y, la rubia se detuvo para mirarlo, ¿desde cuándo dejaste de maldecir? Taiyang se rió. Desde que mi hijo menor decidió poner un tarro de palabrotas en casa. Si no lo lleno yo, lo llena Yan. Cuando está lleno, salimos a tomar un helado o algo. Es divertido. Tomándose un segundo para rascarse la barbilla desaliñada, el hombre continuó. Pero con todo lo que está pasando, supongo que no estás aquí para charlar un rato. ¿Quieres pasar? Puedo prepararte un café. La maestra asintió, levantando su tableta para que la revisara. Me temo que no hay tiempo para ponerse al día ni para tomar algo, pero hablando de tu hijo menor, ¿está presente la señorita Rose? Estoy aquí por un informe, Y. El jubilado pasó la vista por encima de la pantalla. ¿Se trata de esa maldición que mató? Mira, sé que Ruby no tiene licencia, pero solo intentaba ayudar. Glinda le hizo un gesto para que se fuera. No voy a arrestarla, Taiyang respondió con expresión inexpresiva. Lo hiciste la primera vez. Ella resopló. Detenido hasta que el profesor Ozpin pueda, puso los ojos en blanco y dijo. Metiste a mi hijo en una sala de interrogatorios. La profesora se cruzó de brazos. Le dimos un plato de galletas. No le importó. Solo necesito confirmar un par de cosas, y a partir de ahí seguiremos. Tiene mi palabra de que no tiene problemas legales. Yo misma borré el expediente para evitarlo. Taiyang refunfuñó, golpeando el suelo con el pie. Galletas de carga, bien. Se hizo a un lado para dejarla entrar. Está en el garaje. La casa era lo que se esperaría de un hombre tratando con 5 adolescentes a la vez. Caótica. Había ropa y mantas esparcidas por la sala como escombros, aparentemente tiradas al suelo en cuanto quien dormía en el sofá decidió despertarse, junto a una montaña de platos en el fregadero, además de las voces que gritaban sobre un partido en el piso de arriba. En realidad, era como volver a los dormitorios. Goodwitch casi sintió nostalgia mientras seguía a su anfitrión por su casa. Casi. Taiyang finalmente se detuvo en una puerta y la abrió de golpe, llamando a un vacío completamente negro solo iluminado por chispas aleatorias que provenían de algún lugar detrás de montañas de tonterías, con lo único reconocible siendo la bicicleta de Yan, que parecía tener un amplio espacio intacto entre ella y la basura. Ruby. Tenemos un invitado. Una voz apagada respondió. Ya voy. Se oyó un estruendo. Ya voy. Taiyang levantó 3 dedos y comenzó a contar hacia atrás, y con la última caída, una pila de metal frente a ellos se deshizo, revelando a su hija menor con una linterna atada a su cabeza, la luz exponiendo el cañón de una pistola en su mano, arrancada de la torre como un ladrillo de Jenga que lo envió todo cayendo. Ruby saludó inocentemente, con una mancha de aceite en su rostro cansado. Hola, papá. El hombre mayor le devolvió el saludo. Buenos días, muchacho. Se quedó mirando a los adultos un rato y luego bostezó. ¿Ya volviste a la Abrecitas? Goodwitch parecía indignada, pero a su padre no pareció importarle lo más mínimo, negando con la cabeza. No. No muchas mujeres quieren ser la madre que dio un paso al frente, Rubes. Ruby asintió. Sí, 2 hijos de 2 madres te hace un poco. Taiyang sonrió y dijo. ¿Una gran bandera roja? Se puso las manos en la espalda y sonrió discretamente. Recordó rápidamente que había alguien a su lado. Ah. Y hola, profesora Goodwitch. Al darse cuenta de que la ignoraban, insistió. Me alegra que estés viva. Su antigua maestra no le prestaba mucha atención y, en cambio, miraba uno de los objetos metálicos cerca de su pie, agachándose para recogerlo. ¿Es este el cajón de mecanismos de una pistola?
Ruby se animó al ver su tema favorito, acercándose rápidamente a ella, haciéndola sobresaltar al pasar un dedo por el metal. Está mal, ¿ves? Está un poco doblado, y eso arruina el deslizamiento cuando pasa, así que lo tiré. Goodwitch miró más de cerca, notando un defecto de apenas 1 centímetro, si acaso, y una pequeña sonrisa regresó a su rostro. Bueno, al menos te has tomado la práctica en serio. Me alegra ver que uno de mis estudiantes no se ha rendido todavía. El rostro de la francotiradora se iluminó, ignorando la segunda mitad de la declaración. ¿Sí? He estado practicando un montón. Mi técnica es, bueno, casi perfecta, si lo piensas. Me gusta mucho crear cosas y trastear con mis armas, y eso me permite hacer eso. Se estremeció, sintiendo un pulso cerca de sus ojos, forzando una risa. Casi siempre. El profesor se acercó más. ¿Hay alguna razón en particular? Ruby hizo una pausa, mirando a Taiyang en busca de respuestas, susurrando. PSSST, papá, me arrestarán si. Goodwitch respondió con expresión inexpresiva. Estoy justo a tu lado y no te arrestaré, por segunda vez hoy. La joven cazadora parpadeó. Oh, sí. Básicamente, he estado fabricando armas y dándoselas a nuestros vecinos para que puedan luchar contra las maldiciones, cuando funcionan. Taiyang suspiró. Más bien cuando decide que son lo suficientemente buenos. Ahí es donde hay montones de mie. Se congeló al ver que Ruby lo miraba fijamente, señalando un frasco invisible en algún otro lugar de la casa. Mierda, por ahí. Goodwitch se ajustó las gafas, mirando lo que debían ser cientos y cientos de piezas esparcidas por todas partes, de todas las marcas y tamaños. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo esto? El francotirador le mordió la mejilla. Unas semanas, supongo. ¿Por qué? El instructor se acercó al adolescente y le preguntó. ¿Puedes hacer una demostración? Ruby dio un paso atrás. Claro. ¿Algo que quieras o? El profesor miró a su alrededor y decidió en ese momento. Lo mejor que puedas hacer será más que suficiente. Ruby reflexionó un momento. ¿Qué puedo hacer? Su sonrisa se iluminó de repente y, sin previo aviso, se subió las gafas de sol, dejando al descubierto sus brillantes ojos plateados, con tenues manchas rojas en la piel pálida que los rodeaba. ¡Ay! He estado trabajando en esto. La adolescente encapuchada juntó sus manos, con capas de nubes pasando sobre sus ojos, mientras una masa aparecía entre sus palmas, separándolas, apareciendo como una gota de energía maldita fusionada en algo completo, girando y doblando como masilla solo por su voluntad, cada componente formándose a partir del intrincado movimiento de un dedo, creando formas familiares que brillaban contra la oscuridad. Un cañón octogonal, un cilindro de 6 cámaras, un marco, un martillo, una palanca de carga y más, se unían con intrincados clics a medida que las piezas encajaban en su lugar con tornillos recién hechos y, a medida que el material se endurecía, la energía maldita se desprendía. En un abrir y cerrar de ojos, donde segundos atrás no tenía nada, Ruby ahora sostenía un revólver antiguo con una tosca empuñadura de madera. Su sonrisa nunca se desvaneció mientras abría la recámara, revisando sus balas recién hechas con un ojo atento. Tengo esta cosa. La vi en una de las viejas películas de papá y decidí que quería hacerla. El armero se deleitó con el cañón alargado y el marco de acero de su arma. Es un gran paso en comparación con los cañones de un solo disparo, si me permiten decirlo, ¿verdad, profesor? Glinda mantuvo la boca abierta, el mundo girando ligeramente. Hay otros con esa técnica, pero ninguno es tan competente con ella. Tomarían días hacer una sola pieza, y ella los está produciendo como una fábrica. Espera, esos ojos plateados suyos, se veían diferentes. Ozma mencionó que tenían un potencial notable. ¿Era esto? Ella habló sin previo aviso. Señorita Rose. Ruby dejó de moverse. Glinda agitó su fusta, haciendo que algunas latas volaran por la habitación. Tira. Cada uno venía de una dirección y altura diferente, lo que hacía casi imposible golpear a más de uno, y mucho menos a todos, sin que los demás cayeran al suelo. Los ojos de Ruby se movieron en todas direcciones antes de volver a fijarse en su antigua maestra y, con un solo brazo, apuntó, y despedido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada una de las latas fue alcanzada, en el centro de masa, nada menos. Ruby tosió de repente y cayó de rodillas mientras los objetos de aluminio caían al suelo. Se tapó un ojo con la mano mientras la sangre goteaba. ¿Estuvo bien? Podemos volver a intentarlo si quieres. Haré una ecografía esta vez. Taiyang negó con la cabeza. No lo eres. Conoces la regla, Ruby. Si te empiezan a doler los ojos, tienes que parar.
La chica de pelo corto hizo pucheros. Pero, ¿y si necesita? Él la interrumpió. Ni siquiera sabes por qué está aquí, niña. No hay razón para volverse loca. Ruby miró más allá de él, hacia Godwitch. Si se trata de Beacon, entonces debería. Taiyang chasqueó la lengua. No se trata de Beacon. Esto es solo, Glinda habló, finalmente despertando de su estupor. En realidad, lo es, pero me gustaría discutir esto en privado. El cazador retirado que estaba en la habitación tomó la señal y salió. Como quieran. Voy a tomar una siesta. Godwitch entrecerró los ojos mientras se alejaba. ¿No acabas de despertar? Él gritó desde más adentro de la casa. Ajá. Ruby sonrió inocentemente. Normalmente se levanta al mediodía. La mujer de ojos verdes se ajustó las gafas cuando empezaron a caer. Ya veo. Las hojas crujieron bajo sus pies cuando la pareja salió y el adolescente encapuchado arqueó una ceja. En fin, así es como nos conocimos, ¿eh? Godwitch suspiró, sabiendo lo que venía. No. No traje galletas. Ruby pateó una piedra, metiendo la mano en su bolsillo para sacar una de la nada, machacándola mientras escupía migas, y tendiendo otra. Bueno, ¿quieres una? La elita cazadora se encogió al ver en la joven el reflejo de cierto anciano obsesionado con el chocolate caliente. Seguro que te preguntas por qué estoy aquí. Ruby movió la galleta. En realidad, te estoy preguntando si quieres una. Godwitch la ignoró. Seguro que lo sabe al menos en parte, pero vale, es un desastre, señorita Rose. Al ver que la adolescente bajaba el brazo y dejaba de hacer tonterías, insistió. Los espíritus malditos han invadido zonas enteras de la capital, y otras han sido tomadas por diversas facciones locales, movimientos escindidos, separatistas, bandas armadas y demás gentuza que abusa de la anarquía para establecer sus propias bases de poder. La maestra se aclaró la garganta. Por ahora, el gobierno solo tiene control absoluto de la costa y partes del río que atraviesa el corazón de la ciudad. Es estable, pero solo por ahora. ¿Entiendes? Ruby tarareó. Supongo, pero no quiero ser grosera, pero ¿por qué me cuentas todo esto? Ni siquiera soy cazadora todavía, y no entiendo mucho los temas políticos. La mujer mayor miró al sol y luego a ella. Es como dijiste, igual que antes. Al ver la confusión de la adolescente de cabello negro, Glinda continuó. Según todos los indicios, deberías haber muerto por esa maldición que combatiste hace unas semanas, junto a tus amigos. Ruby saltó. Godwitch intervino, acercándose. Pero en cambio, no solo sobreviviste, sus ojos verdes se clavaron en la pequeña niña, vi las imágenes y leí los relatos de los sobrevivientes. Lo lograste. Ruby respiró hondo. No lo hice sola. Sin mi hermana y mis amigas, yo, probablemente habría perdido. La cazadora cedió, pero hizo un gesto con la mano. Sea como sea, pareces tener un don para buscar peleas por encima de tu nivel y salir victoriosa. Ves cosas que otros no ven. ¿O esperas que crea que es pura casualidad? El adolescente encapuchado bajó la mirada. No se trata del destino ni de la casualidad ni nada. No pienso cuando hago estas cosas, pero tenía que hacer algo, señorita Godwitch. Quedarme de brazos cruzados dejando que pasen cosas malas no es algo que pueda hacer. La mujer rubia se inclinó y preguntó. Entonces, ¿cómo lo llamarías? Ruby se frotó el brazo. No me importa ser especial. Estaba cansada, ¿vale? Se quitó las gafas, dejando al descubierto sus ojos inyectados en sangre. Cansada de perder gente y ser inútil. Desde pequeña, todos a mi alrededor decían lo talentosa que era y que haría cosas increíbles, pero luego. La joven cazadora resopló. Conocí a Yuji. El solo nombre la hizo estremecer. Era tan fuerte que me hizo darme cuenta de que todas esas palabras no significaban nada porque siempre hay alguien mejor que tú, y lo acepté. Me acostumbré a no hacer nada. No tenía que cambiar, mejorar ni hacer nada con él cerca, incluso cuando sabía que quería que creciéramos para que pudiéramos cuidarnos. Simplemente no parecía real, hasta que algo malo sucedió. El francotirador soltó una risa débil. Habría acabado con esa maldición de un solo golpe. Y nadie lo habría pensado dos veces, pero me alabas porque ya no está y todo vuelve a ser real. Tragó saliva, con la garganta seca. Yo estaba igual. Cuando finalmente comprendí que ya no iba a protegerme, y todo el dolor y el arrepentimiento que sentía por ser demasiado débil se desbordaron, y yo. El labio de Ruby tembló. Cambié y lo maté. No hay destino ni habilidad involucrada en eso, cerró los ojos, es simplemente triste. Godwitch se puso las manos a la espalda. Ozpin tenía un dicho para esto, la excepción de ayer es la norma de mañana. Piensa en el mundo que te rodea.
Hay muchas cosas que damos por sentado que quienes nos precedieron habrían considerado inimaginables. Las cosas cambian, las circunstancias son diferentes, y si no te adaptas, te quedarás atrás, pero él siempre avanzó a su manera. ¿Sabes por qué? Glinda sonrió levemente. Percepción. La misma acción en un nuevo contexto puede parecer completamente única. Has probado el fracaso, señorita Rose, pero incluso cuando triunfas tras lanzarte contra ese muro hasta que se hace añicos, no puedes evitar compararte con lo bien que lo hizo otra persona, con alguien hecho de un material completamente diferente. Ves tristeza, pero echas de menos la esperanza que inspiraste. La maestra levantó su pergamino y notó que el adolescente se estremecía al ver que las imágenes de las personas que había salvado aparecían en el informe. Ellos vivieron gracias a lo que tú hiciste. Ese es tu logro. Ruby siseó. No es un logro. Dio un paso al frente. Murió gente. Gente que conocía y veía a diario por el pueblo fue volada en pedazos. Es como los Grimm. Aparecen, arruinan vidas y desaparecen al ser destruidos, pero el dolor sigue ahí. ¿Qué hay de eso en una victoria? Glinda creyó ver que su pergamino empezaba a fallar y distorsionarse, pero negó con la cabeza y desapareció. Cada muerte es una tragedia, pero maldiciones como esa, los de grado 1 suelen tardar cerca de 100 vidas en detenerse. La tuya solo llegó a 14. Te guste o no, es la mejor estadística que hemos visto hasta ahora, y yo, por mi parte, estoy harta de perder. La chica encapuchada hizo una mueca. Tomó una respiración temblorosa. ¿Vale es realmente tan malo? Goodwitch asintió. Lo es, y seguirá empeorando cuanto más tiempo el gobierno no controle la capital. No se puede construir un ejército sin población ni economía, y mucho menos responder a amenazas en zonas que no están bajo tu autoridad. Ruby se quedó en silencio. El exprofesor le extendió la mano y le puso una en el hombro. No te voy a mentir, Ruby. Estoy aquí para ofrecerte una oferta del propio gobierno. Me opongo, pero insistieron porque sus recursos son limitados y esta misión requiere ayuda externa con talento. Si aceptas y la misión tiene éxito, podría llevar a la reapertura de nuestra escuela, y evitar que más niños desperdicien sus vidas por cosas que no comprenden. La francotiradora ladeó la cabeza. ¿Niños? ¿De qué están hablando? Glinda miró hacia otro lado. No eres el único exalumno que intentó luchar contra los espíritus malditos. Los demás no tuvieron tanta suerte. La implicación corrió por el aire. Goodwitch la miró. No puedo prometerte que volverás ilesa, pero por ahora, eres nuestra mejor opción. Apenas pasó un segundo cuando la pequeña adolescente agarró el brazo de su maestra con una expresión firme. Lo haré. Más tarde esa noche, al amparo de la oscuridad, un avión se preparaba para despegar en una plataforma de aterrizaje en las afueras de Patch City, con un grupo desigual de adolescentes recibiendo una sesión informativa de una mujer mayor. Glinda movió sus gafas. ¿Tienes alguna pregunta? Jan sonrió con suficiencia, echándose hacia atrás su largo cabello rubio. Sí. Cuando dices silencio, ¿qué tan silencioso estamos hablando? ¿En el cine? ¿En un funeral? ¿Una conversación incómoda con esa tía que conoces un poco, pero no tanto? La luchadora fue la más fácil de convencer para que participara en la misión, pues solo quería pelear y volver a ver a Vale. De hecho, se estaba impacientando, incluso se puso un traje nuevo y convenció a algunos de los demás para que hicieran lo mismo. Llevaba una chaqueta dorada, ligeramente abullonada, de pelo alto, con lana alrededor del cuello, su antigua insignia dibujada a mano con tinta negra en la manga izquierda, con una camiseta negra sin mangas debajo, un par de jeans marrones ajustados que tenían un cinturón de color más claro enrollado holgadamente alrededor de su cintura y un pañuelo morado atado alrededor de una pierna, y un par de botas altas de cuero con cordones y suelas amarillas. Goodwitch miró al luchador callejero. Como dije, Vale está dividido entre muchas facciones, algunas cooperativas, otras no, sin embargo, para que esta misión funcione, necesitamos absoluto secreto a menos que sea necesario actuar, pero queda a su discreción. La mujer mayor levantó un mapa, señalando el río que atravesaba la ciudad. Varias millas tierra adentro, donde las aguas convergen desde fuentes separadas en Forever Falls y el bosque Esmeralda, el corazón industrial de Vale, está actualmente invadido por espíritus malditos, probablemente atraídos por la miseria de la mayoría fauno en esas áreas. La demografía global sugería que la proporción de humanos y faunos era de aproximadamente 70-30. La mayoría vivía en la casa de fieras, pero en cuanto a los reinos, Mistral casi alcanzó el promedio mundial del 23%.
Atlas era solo un 14%, casi en su totalidad en Manile. Al vacío le faltaban datos claros. Vale tenía un mayor porcentaje de ciudadanos faunus debido a sus políticas más indulgentes, centradas principalmente en áreas industriales que requerían un flujo constante de mano de obra y tendían a pagar salarios más altos, lo que resultó en un asombroso 34%. Ren se cruzó de brazos. Pero pensé que habías dicho que el gobierno estaba negociando con los faunos. ¿Por qué molestarse en hacer esto delante de sus narices? Lie había cambiado a una túnica larga, verde claro, que se inclinaba hacia el centro, con una manga larga verde más oscura debajo, con sus extremos metidos en muñequeras negras, con una prenda superior de medianoche que tenía un contorno dorado que bajaba por sus hombros hacia su centro antes de apuntar hacia sus pantalones blancos sueltos y botas negras con un contorno plateado y suelas rosas. Nora se tambaleaba sobre sus talones, masticando un chicle. Es fácil. Si no cumplimos con esta misión, el gobierno tendrá que ceder más cosas, ¿verdad, señorita Godwich? La bola viviente de energía se había deshecho de su viejo chaleco, reemplazándolo por una sudadera con capucha rosa sin mangas que le cortaba el abdomen, llevaba una camiseta interior negra ajustada debajo, con bandas de sudor rosas en los codos y un nuevo par de guantes negros sin dedos en sus manos, y dos bandoleras que llevaban granadas, una envuelta alrededor de su torso, la otra alrededor de su cintura, que conducían a sus pantalones deportivos negros con rayas rosas a los lados, metidos en un par de zapatillas rosas con cordones oscuros. Glinda parpadeó sorprendida. Tosió. No quiero ofender, pero de todos los que están aquí, nunca pensé que te darías cuenta de eso, señorita Valkyrie. Nora se encogió de hombros. Son solo negocios. Haces lo mismo con los tratos en la calle, solo que, a menor escala, supongo. Godwich tarareó en silenciosa aprobación. Solo sé lo que me han dicho, pero si recuerdas tus clases de historia, los fauno rara vez son un frente unido, y ese hecho permanece, incluso hoy. La nueva directora tocó su pergamino, proyectando un holograma de Vale en la plataforma. Este mostraba diferentes zonas de control en varios colores y señalaba una serie de almacenes y fábricas industriales a lo largo del río, cerca del extremo este de la ciudad. Poco después de la llegada de los espíritus malditos y la disolución del orden, varios grupos de faunos, probablemente formados durante los disturbios tras el ataque de Adam Taurus a la capital, declararon una república soberana, reclamando el control de todas las tierras entre Forever Falls y el Bosque Esmeralda. Aunque, en realidad, ni siquiera han llegado al río, y mucho menos a ninguno de esos bosques, debido a la gran cantidad de maldiciones en la zona, Yang tarareó. Déjame adivinar, luchas internas. Al notar que todos la miraban, espetó. ¿Qué? Blake me contó algunas cosas. Glinda asintió. Dejando de lado las expectativas defraudadas, tienes razón, jovencita. Los faunos siempre han estado divididos en ciertos temas. La ideología de su supuesto nuevo estado, si convertirlo en un reino, una democracia, alguna tecnocracia peculiar o una comuna, mientras que muchos se consideran ciudadanos de Vale por encima de todo, pero según nuestros informes, este conflicto civil comenzó porque uno de los cabecillas, un antiguo comandante de los colmillos blancos, resultó tener un marido humano. Ren resopló. Nunca le preguntes a un racista quién es su pareja. Ruby se apartó del mapa. Pero, ¿qué tiene eso que ver con nuestra misión? Weiss intervino, luciendo más cansado de lo habitual. Es obvio si miras los detalles. Los fauno están en una posición débil y probablemente estén entrando en conversaciones para volver a unirse al Estado a cambio de concesiones políticas. Godwich asintió, ampliando el mapa. La mayoría lo son. Sin embargo, un grupo de hechiceros rebeldes se ha separado del contingente principal y ha comenzado a eliminar a los espíritus malditos que infestan los centros industriales cercanos que el gobierno desea recuperar. Si los faunos se enteran o se reintegran a sus números perdidos, podría reforzar su confianza y obligar al Consejo a tomar medidas drásticas. El profesor desestimó la proyección. Su misión es neutralizar a este grupo hasta que finalicen las negociaciones de mañana. Si lo logran, podremos evitar por completo la confrontación armada y demostrar que aún vale la pena invertir en la nueva generación. Con eso, uno de los pilotos dio una señal, y con eso, el nuevo director de Beacon retrocedió mientras la puerta lateral se abría, llamando a sus estudiantes. Patch es una gota en el agua comparado con lo que verán en Vale, pero sé que sobrevivirán. Buena suerte. El avión despegó poco después, dejándola sola mientras volaba abajo, a solo unas pocas docenas de metros sobre el agua, ansioso por evitar cualquier radar mientras se dirigía a las costas distantes.
Dentro, Ruby estaba sentada contra una pared, con Waze a su lado, respirando profundamente y manteniendo los ojos cerrados. Su compañera no tardó en darse cuenta, y Schnee se acercó más, poniéndole una mano en la frente. ¿Estás bien? Te ves más pálida de lo normal. La chica encapuchada saltó al contacto. Ese sí. Hay mucha tecnología alrededor. Me las arreglaré, ¿y a quién llamas pálido? Waze ignoró el golpe, con una mirada preocupada pero curiosa cruzando su rostro. Ruby, pasé meses lidiando con que te quedaras despierta toda la noche para ver algún video tonto o jugar algún juego extraño, y ahora de repente, ¿tienes miedo de esas cosas? La espadachina inclinó la cabeza. ¿Se trata de lo que pasó en la sala de juegos? El francotirador miró a su alrededor, aparentemente sin encontrar lo que buscaba, y se quedó en silencio, murmurando, no es un problema, no dejaré que me afecte. Pasaron la costa, volando sobre la ciudad, con Jan y Nora mirando por la ventana las áreas esporádicas con luz y otras que se alzaban como vacíos de oscuridad. Al ver que no iba a obtener una respuesta de su compañero, en lugar de enojarse como lo hubiera hecho antes, Waze dejó escapar la más leve de las risas. ¿Eres mejor que yo, entonces? Ruby se animó y dijo, «¿HM?» La heredera juntó las manos sobre su regazo. Siempre me dije a mí misma que si tenía que morir, moriría con dignidad, pero ¿qué pasó con esa maldición, cuando la estaba mirando a la cara? Hizo una mueca, estaba tan aterrorizada que no podía moverme. La joven cazadora puso una mano sobre la de su compañera. Oye. No hay nada malo en eso. Waze sonrió con tristeza, pasándose un dedo por el ojo. Lo es para mí. Arriesgué mi vida para ir a Beacon, para demostrarle mi valía a mi padre. Por eso tengo esta cicatriz. No tenía miedo entonces, pero desde Mistral, empiezo a sentir que mi vida solo empeoró después de convertirme en cazadora. La expresión de Schnee se apagó. ¿Cometí un error? Ruby saltó. ¡No! No lo hiciste. Al mismo tiempo, en la cabina. El copiloto chasqueó la lengua, comunicándose con su compañero por los auriculares mientras el viento aullaba por la ventana. No me gusta esto. Ya estamos acortando distancias, dejándolos en esta zona de aterrizaje. No hay forma de que podamos recogerlos en el objetivo sin que nos detecten. El piloto ajustó su dirección ligeramente. Te preocupas demasiado, novato. Su compañero susurró. Tengo que preocuparme cuando envían niños. El veterano se burló. Esos niños estaban asociados con el monstruo que trajo esta pesadilla encima de nosotros. El copiloto se puso rígido. Señor. El piloto resopló. Esto es solo para informar, ¿me explico? Tras recibir un asentimiento, insistió. No habrá rescate ni recogida. Los altos mandos no esperan que sobrevivan, solo que contengan al enemigo el tiempo suficiente para que se concrete el acuerdo. El joven se quedó callado. Pero sus cuerpos, el oficial superior miró al frente. Según los registros, son elementos rebeldes con ánimo de justicieros. El consejo se hará el tonto, y los animales no se darán cuenta. Siseó. Uno de ellos, el pequeño de las gafas de sol, promete demasiado, y los que mandan no quieren correr el riesgo después de lo ocurrido en Mountain Glen. Pisó el acelerador. No más Yuji Itadoris. Las nubes pasaban entremezcladas con la luz de la ciudad que venía de abajo, desde las bombillas a lo largo de las carreteras hasta los incendios grandes y pequeños. La maquinaria hizo clic y la electrónica zumbaba. Y luego, había estática. El piloto escupió, golpeándose la cabeza contra el costado del casco. Maldita sea, equipo barato. Estoy harto de esta mierda. ¿Cuándo van a venir a traernos algo nuevo? Miró lentamente hacia adelante, con los ojos temblorosos mirando hacia adelante. Oye. El copiloto tarareó mientras su compañero le tocaba el brazo. ¿Qué? El veterano señaló hacia adelante. ¿No ves eso? El joven miró a su alrededor. ¿Ves qué? No hay nada ahí fuera. Una risa escapó del piloto, cerrando los ojos por un segundo. No es nada. Onyx debió haberme jodido el casco cuando no estaba mirando. La última vez, había una polla brillante en Mew, y esta vez es algún pequeño y lejano, él balbuceó. Pequeño, de repente, comenzó a gritar, tan fuerte que podía oír las cuerdas vocales desgarrándose en su garganta, soltando los controles para agarrar los lados de su casco y tratando de arrancárselo, golpeando su cabeza contra la metralla en el proceso, con estática tan fuerte que su compañero podía oírla, con 2 rastros de sangre saliendo de sus oídos. El copiloto saltó para desabrocharse el cinturón. ¿Qué demonios? Espera. Yo, al ver que la parte trasera del casco del piloto comenzaba a brillar, su mente se aceleró. ¿Ahí es donde está la batería?
Los altavoces del otro lado del avión emitían lo que parecían miles de voces gritando tonterías computarizadas a la vez, tan fuerte que sacudía los tímpanos, y el volumen se hacía cada vez más alto, hasta que, un único y solitario estallido estalló en la cabina cuando una batería se sobrecargó y explotó, seguido de una masa de carne, hueso, material balístico y materia cerebral sobre las ventanas. El copiloto contempló conmocionado el cadáver de su compañero mientras la sangre le corría por el visor. En ese instante, el cuerpo se desplomó sobre la consola, provocando una caída en picado del avión mientras las alarmas comenzaban a sonar rápidamente. Extendió la mano para quitarse su propio casco, pero se detuvo, mirando directamente al vacío, sin ver nada más que oscuridad y luces esporádicas parpadeando en la distancia. Un solo pensamiento cruzó su mente. No tiene rostro. Se escuchó un segundo estallido. Con los hechiceros, las cosas se habían salido de control más rápido de lo que podían procesar lo que estaba sucediendo. En un momento estaban charlando entre ellos, preparándose para la misión que les esperaba, y luego, un chillido electrónico ensordecedor resonó en los altavoces del avión, haciéndoles tambalearse de dolor y caer al suelo cuando sonó un estallido, y luego otro, una alarma sonando mientras una luz roja giratoria inundaba la cámara. Ruby se agarró los lados de la cabeza, tratando de gritar por encima de la tormenta masculina. ¿Qué pasa? Ah. Una fuerza repentina la envió a ella y a los demás a volar, estrellándose contra la pared trasera mientras el Bullard repentinamente se lanzaba hacia abajo, con la excepción de uno, cuando Jam hundió un puño en el suelo, haciendo un agujero en el metal sólido para agarrarse. Nora intentó levantar un brazo electrificado, pero el acero que la rodeaba lo absorbió. ¿Qué diablos están haciendo los pilotos? Ren gritó. Ellos están. El pergamino de Jan salió volando de su bolsillo y aterrizó junto a ellos mientras el mismo chillido estático resonaba desde sus altavoces, obligando a Lie a gritar. Están muertos. Wei se quedó boquiabierto. ¿Cómo pudieron ser? El adolescente tranquilo espetó. No sé. Sentí mucha ira y luego nada. Ruby gritó débilmente, sus oídos zumbaban, un temblor de horror la recorrió mientras los gritos electrónicos continuaban, viendo un rostro materializarse de los píxeles en el pergamino de su hermana mientras miraba por una ventana mientras el cielo se desdibujaba. Podemos resolverlo más tarde cuando no estemos a punto de estrellarnos. Jan. La rubia gruñó mientras su cabello volaba hacia atrás, tratando de mantener su control. ¿Sí? El adolescente encapuchado gritó. Puerta. La motociclista de ojos lilas miró fijamente el mamparo sellado entre ella y los controles, gruñendo. Lo tengo. Y pateó hacia atrás una pierna que casi se resbaló, hasta que una ráfaga de refuerzo la hizo hundirse profundamente y, con una patada hacia adelante, comenzó un rápido ascenso en línea recta. Al llegar a la puerta, se agarró a los lados. Sin poder abrirla desde ese lado, echó un brazo hacia atrás, con la mirada fija en Ember Cílica, que aún llevaba en su muñeca. Me detendrá. Se escuchó un ruido sordo cuando Jan golpeó el mamparo, sin hacer nada más que crujir sus uñas y dejando un rastro de sangre que corrió por su brazo. De nuevo otro golpe sordo que envió ondas de choque hasta sus huesos. De nuevo. Los nudillos crujieron y estallaron. De nuevo. La sangre salpicaba como una bota que pisa un charco con cada golpe, el suelo se acercaba cada segundo y con un golpe final, no se hizo ningún progreso, pero, la cabeza de Jan se hundió cuando el vapor comenzó a salir de sus hombros, sus ojos cambiaron de morado a rojo, se inclinándose hacia atrás para dejar escapar un grito mientras el fuego estallaba a lo largo de su cuerpo, enviando su cabello hacia el cielo. Con un golpe colosal, la luchadora destrozó el suelo mientras cargaba, arrojando todo su cuerpo contra la puerta. La fuerza bruta la arrancó de sus bisagras y la envió hacia adentro mientras caía en la cabina. En una fracción de segundo, Jan logró tirar de su cuerpo aún en llamas hacia la consola, arrojando el cuerpo del piloto muerto a un lado mientras se estrellaba contra la pared, agarrando los controles del ascensor y tirando hacia arriba con todo lo que tenía, permitiendo que la nave se tambaleara lo suficiente para navegar por una de las muchas calles de Vale. Sus alas fueron arrancadas por las estructuras cercanas, enviándola en espiral a una colisión con el suelo que la envió de cabeza al techo, haciendo que el mundo se oscureciera. La técnica maldita de Yang Xiaolong, quemar, aumenta la producción de su energía maldita de acuerdo con la cantidad de daño que recibe, encendiendo su cuerpo y ataques en llamas una vez que se ha acumulado suficiente carga, lo que significa, en esencia, cuanto más herido esté el boxeador, más fuerte se vuelve.
El avión se estrelló contra una barrera de tráfico antes de entrar a toda velocidad en un sitio de construcción abandonado, con la nariz hundida en la grava mientras sus piezas volaban en todas direcciones, incluida una de sus puertas, dispersando a sus ocupantes heridos e inconscientes, que se detuvieron mientras los restos en llamas iluminaban el área circundante. Ha pasado una cantidad desconocida de tiempo, pero en un mundo como este, la negatividad y la muerte tienen la costumbre de atraer atención no deseada. Era apenas visible, poco más que una mota negra en movimiento en un entorno oscuro, un par de mandíbulas que chasqueaban mientras se arrastraba por los costados de los edificios, un par de ojos amarillos saltones que reflejaban la luz de las llamas distantes. La entidad llegó, arrastrándose hacia el esqueleto de hormigón abierto de una estructura inacabada, olfateando el aire y percibiendo el olor a sangre. Se dirigió hacia los escombros y divisó un agujero en la ventana de la cabina, con un cadáver decapitado tirado a cierta distancia, vestido con un uniforme militar andrajoso. Una lente de cámara a lo largo de la nave destruida apuntó hacia abajo, observando una criatura insectoide acercarse y agarrar al piloto fallecido con un par de brazos cubiertos de limo, levantándolo y luego vomitando un rocío de moco pegajoso sobre él, envolviéndolo firmemente y luego pegando los restos en su espalda junto con muchos otros, agregando capas a un conjunto de armadura quitinosa hecha de cuerpos en descomposición. El insecto se movió para irse y regresar a la grieta por la que había salido, pero, se escuchó un gemido. La maldición se movió hacia él, levantando un trozo roto de escombros, encontrando al copiloto arrastrándose por el suelo, con el rostro hundido, ojos faltantes, sangrando por cada orificio. ¿Alguien? ¿Niños? Por favor, ayúdenme. No puedo, sin previo aviso, lo agarró por la cabeza, cubriéndose los dedos con sangre, y con la facilidad con la que se abre una botella de cola en un día de verano, se giró, y la cabeza del copiloto se giró hacia atrás, y siguió añadiéndolo a su colección. Como un animal que hubiera encontrado más de lo esperado, la criatura comenzó a voltear los escombros en un intento poco entusiasta de encontrar otra persona viva. Cada movimiento hacía que los cadáveres sobre ella se movieran levemente mientras olfateaba a su alrededor. Al ver que su búsqueda no daba frutos, la maldición se deslizó hacia los restos, arrastrándose hacia el bullad en busca de terreno elevado, escaneando sus alrededores. Su antena captó una vibración. Algo estaba respirando. Había varios supervivientes dispersos por ahí, algunos al descubierto, otros atrapados debajo de algo, todos inconscientes por el choque, pero los más cercanos, a unas pocas docenas de metros de distancia, atrapada debajo de una maquinaria caída, había una mujer joven con cabello naranja, con sangre fluyendo de su nariz, por su piel pálida y hacia sus ojos azules, que lentamente pero con seguridad extendía su mano libre hacia un martillo que estaba fuera de su alcance. La vio. Ella lo vio. La maldición se arrastró hacia abajo, pasando una cámara con una lente rota, maniobrando al frente de un motor inactivo, la parte trasera aún brillando por el calor, sus innumerables patas clavándose en la grava mientras se deslizaba hacia ella, mientras los dedos de la joven se acercaban al mango de su arma. Un sonido, como alas aleteando, que se hacía más fuerte a medida que algo se movía cada vez más rápido, pero cuando el espíritu maldito levantó la cabeza, el motor se volvió a encender de repente, aspirando aire mientras el vapor salía por el otro extremo, tirando del cuerpo de la entidad hacia la entrada en forma de cubo mientras intentaba hundir sus piernas en el suelo en vano, siendo aplastado y arrastrado a un espacio mucho más pequeño que su forma blindada, llegando finalmente a esas cuchillas giratorias. Entonces, chilló. El ruido despertó a los demás, y Ruby levantó la cabeza mientras le caían piedras del pelo. ¡Ah, mi! La cazadora de ojos plateados observó cómo el espíritu maldito se agitaba e intentaba liberarse, siendo arrastrado cada vez más hacia atrás, perdiendo más de su propio cuerpo y armadura carnosa mientras una mezcla de sangre sobrecalentada brotaba de los quemadores, pronto siendo reemplazada por cenizas a medida que las temperaturas continuaban subiendo, y cuando sus patas delanteras finalmente cedieron. El insecto fue lanzado al aire y luego absorbido por completo. Al desaparecer, el motor chisporroteó, desprendiendo una nube de humo y llamas, y luego explotó. Una onda expansiva cubrió a los supervivientes e iluminó su entorno. Ruby empujó sus manos contra el suelo, sintiendo las rocas clavándose en su piel mientras más caían de ella, caminando lentamente hacia los restos, sacando un arma, apuntándola, esperando cualquier señal de actividad, solo para escuchar el crujido del vidrio debajo de su bota.
La adolescente encapuchada miró hacia abajo y vio una de esas señales de carretera que se usan para alertar al tráfico sobre una construcción, pero estaba inactiva, por lo que siguió hacia Nora para ayudar a sacar a su amiga. Detrás de ella, se iluminó, mostrando tonterías ilegibles, palabras confusas y símbolos extraños, pero a pesar de todo, por una fracción de segundo, decía, no fue mi intención. Murió poco después. 1, 2, 3 tira. Yang y Ren levantaron la máquina que sujetaba a Nora al suelo mientras Ruby y Weiss la sacaban por los brazos. La estafadora de ojos azules gimió, apoyando la cabeza sobre una gran roca. Uf, gracias. Todavía no me acostumbro a eso de sin aura. Creo que ahora soy más débil que mi abuela. Yang dejó la máquina en el suelo con un ruido sordo, aplaudiendo con sus manos callosas. Hablando de eso, chequeo de huesos. ¿Alguien rompió algo en el choque? Un grupo de adolescentes intenta descubrirlo tocando partes aleatorias de sí mismos. Wei suspiró. Estoy bien. Ren asintió, haciendo girar el brazo. Lo mismo digo. Nora pateó sus pies en el aire y empujó usando nada más que su centro, aterrizando con facilidad. Sí. Ruby señaló las manos sangrantes de su hermana. Creo que tienes los dedos rotos, Yang. La rubia puso los ojos en blanco. Obvio. Golpeé una puerta hasta que se abrió. Sobreviviré. ¿Y tú? La niña más pequeña tarareó. Estoy bien, pero, agarró los lados de su capa y tiró, dejando salir un torrente de rocas, creo que tengo piedras en todo. Ren se quitó una bota, sacudiendo los escombros mientras señalaba el motor que aún estaba encendido. Podría ser peor. Nora asintió. En serio. ¿Viste los cuerpos en la espalda de esa cosa? Yo también casi me quedo pegada. ¿Desde cuándo las maldiciones hacen eso? Weiss examinó el accidente. Habló de esto. Yang intentó mantener la mano alejada, pero finalmente dejó que su hermana le vendara los dedos mientras hablaba. ¿Qué hiciste? La Schine chasqueó la lengua. El libro, el que trata, bueno, de todo esto, supongo. Pero si quieres saberlo, me refiero al capítulo sobre maldiciones. Se aclaró la garganta, repitiéndolo textualmente como un mantra. Aunque solo unos pocos espíritus malditos son conscientes, algunos tienen una inteligencia casi humana y pueden reconocer patrones. Algo que puede matar a uno puede no funcionar tan fácilmente en otro si lo presencian de primera mano. ¿Pero qué podría? Ren intervino. Armas. Ruby se puso firme y apartó la mirada de su chal. ¿Armas? Lie asintió. Por lo poco que sé de aquella época, los hechiceros estaban bastante en contra del uso de armas modernas, algo relacionado con la cultura y la tradición, pero, mirando las armas de fuego de sus compañeros de equipo, Ren antes todo lo contrario. Todos tienen un arma, y todos pueden ver las maldiciones, así que, Yang terminó su pensamiento. No pueden esconderse, y cada vez que alguien los ve, les disparan. Los ojos de Nora se iluminaron, giró su martillo para agarrarlo por el extremo, golpeando a Ruby en el estómago mientras sonaba un golpe sordo. Oh, entonces es como el Kevlar de Ruby. La adolescente encapuchada gritó. ¿Cómo lo supiste? Se dio una palmadita en el pecho y se oyó un tintineo bajo la chaqueta. Además, es una cota de malla. El Kevlar no detiene cuchillos ni vidrio. El pelirrojo señaló hacia su oreja. Ren y yo somos bastante buenos escuchando ese tipo de cosas, ya sabes, todo, sí. Yang ignoró la discusión, imaginando a la criatura, estremeciéndose de asco. ¿Entonces contrarrestan nuestras armas con armadura? Lo entiendo, pero ¿por qué la gente? Si son tan listos, ¿por qué no destrozan edificios, contenedores o algo así y se ponen eso? Ren la miró fijamente a los ojos. ¿Por qué dudarías en dispararle? Especialmente si lo llevara alguien que conoces. Las cosas se pusieron incómodas y tensas después de darse cuenta de eso, pero mientras Ruby observaba sombras acechando en la distancia, tan sutiles que nadie más podía verlas, dijo, deberíamos mudarnos. Quedarnos aquí solo traerá más. Yang puso sus manos vendadas detrás de su cabeza. ¿La misión sigue en pie? Su hermana pequeña se tensó. Sí. Lo es. El luchador simplemente sonrió, dándole una palmada en la espalda a la chica de cabello oscuro, haciéndola gritar. Me gusta cuando muestras algo de carácter. Ruby respiró hondo como si estuviera a punto de decir algo, pero se desanimó, levantó sus gafas para contemplar la ciudad circundante, sus ojos plateados brillaron, luego comenzó a marchar en una dirección aleatoria, es por aquí. Al no ver otra opción, los demás la siguieron. Vale, era todo lo que Godwitz dijo y peor.
Había evidencia de combates y masacres en todas direcciones, con manchas de sangre seca que conducían a puertas rotas y abiertas, autos volcados, barricadas improvisadas y más, siendo una vista común. Pero era el silencio lo que lo hacía insoportable. Los reinos son básicamente una ciudad que controla una campiña deshabitada. Densos no alcanzan para describirlos. No podías avanzar ni un metro sin estar encima de alguien. Esa situación solo empeoró con las circunstancias actuales. La gente se desplazaba donde el control y la autoridad persistían, con grandes caravanas de ciudadanos apiñándose en pequeños barrios para protegerse de lo desconocido, dejando vastas extensiones de la ciudad a los muertos, las maldiciones y quienes se oponían al gobierno. Era un pueblo fantasma, uno que estos nuevos hechiceros habían visto bajo una luz muy diferente apenas unos meses atrás. Weiss observó cómo flotaba un trozo de periódico en llamas mientras leía un anuncio que mostraba un colchón con un texto encima que decía: ¿estás cansado? Sus ojos se sentían secos cuando parpadeó. Jan. El boxeador se animó y preguntó: ¿qué pasa? La espadachina de cabello blanco parecía perpleja. Ren dijo que los pilotos estaban muertos. ¿Qué viste exactamente ahí antes de aterrizar? Jan se tensó. No fue bonito, pero si de verdad quieres saber, tras recibir un asentimiento, continuó: al diablo. Cualquier cosa es mejor que mirar lo que nos rodea. Largas y cortas, sus cabezas parecían uvas machacadas. Nora se estremeció. ¡Qué asco! ¿Alguien les disparó a través del cristal o...? Ren señaló a las nubes. ¿Desde dónde? No hay ángulo posible desde el suelo. Si alguien quisiera derribarnos, sería mejor que dispararan un cohete o algo así. Dios sabe que Atlas dejó un montón de basura por ahí. Jan gruñó en señal de acuerdo. Lo que sea que haya pasado ahí, pasó adentro. Se oyó ese grito, y luego, la rubia bajó los hombros. No tengo ni idea. Nada de eso tiene sentido. Poco después se hizo el silencio, y Ruby permaneció extrañamente callada durante todo el intercambio, poniéndose la capucha sobre la cabeza. Finalmente, su ritmo disminuyó hasta que estuvo al lado de Weiss, con la mirada fija en el suelo. Oye, sobre ese libro. ¿Decía algo sobre que las técnicas hagan las cosas por sí solas? El elegante luchador pensó por un segundo. Las técnicas son genéticas, y por lo que he leído, se nace con un conocimiento básico de cómo usarlas. Es como un bebé que sabe usar las manos sin que se le diga. No puede hacer mucho con ellas, pero sabe que están ahí y cómo funcionan. Así que, a menos que sea parte de la técnica en sí, probablemente no. ¿Por qué? Ruby negó con la cabeza. No hay razón. Solo quería saber más, y eres inteligente y todo eso. Weiss siguió adelante. Mientes mal, Ruby. Mirando por encima del hombro para ver la expresión de asombro de la chica, suspiró. Haces lo mismo que él. El francotirador se quedó paralizado. Yo. Los sonidos de garras golpeando el asfalto se escucharon desde una calle cercana, y la cazadora de ojos plateados observó dos grandes figuras corriendo entre los huecos de las estructuras rotas que las separaban. Luego, con un estallido de movimiento, los restos oxidados de un camión de comida quemado se abrieron, con una gran masa negra golpeando una mancha verde contra una pared de concreto, enviando vibraciones hacia arriba. Los hechiceros sacaron sus armas antes de que el polvo se despejara, pero cuando lo hizo, vieron una criatura con pelaje negro y placas de color blanco hueso, hundiendo sus garras en lo que parecía un cráneo envuelto en piel, con agujeros donde deberían estar sus ojos y nariz, con una fina capa de carne sobre los dientes de su boca, con pequeños brazos y piernas musculosos que sobresalían de los lados y la parte inferior. Era un Beowulf y un espíritu maldito en lo que parecía una pelea a muerte, manos y garras entrelazadas en una lucha violenta, completamente inconscientes de los humanos que los observaban con incredulidad. Weiss la fulminó con la mirada. Es eso. Al darse cuenta de lo que veía, Schneer hizo retroceder su espada mientras se formaba hielo a lo largo de su borde. ¿Cómo entró un Grima Vale? Ren apuntó hacia abajo. Considerando que nos envían. Me arriesgaré y diré que la frontera tampoco está muy bien defendida. El rabioso Grim se abalanzó, mostrando sus colmillos, solo para que la maldición le metiera un brazo en la boca, usando el otro para asestarle golpe tras golpe en el estómago, recibiendo un corte en la cara con sus garras en el proceso, antes de que la pareja cayera a la calle. Jan parecía indiferente, más curioso que nada por ver el enfrentamiento, desde cuando las maldiciones y los Grim pelean. La mente de Ruby zumbaba, asimilando el choque con vívidos detalles, viendo motas individuales de pelaje y piel desprendiéndose con cada intercambio. Tiene sentido si lo piensas.
Grim atacará cualquier cosa con negatividad, y eso es lo que son los espíritus malditos, solo grandes gotas de energía maldita. Nora se agachó, observando el rostro retorcido del cráneo gigante mientras cambiaba de expresión. No creo que a la maldición le importe. La motociclista rubia a su lado se rió entre dientes. ¿Qué eres? ¿El susurrador de maldiciones? Ren levantó una mano. En realidad, ese sería yo, y por si sirve de algo. Nora tiene razón. Las emociones que está dejando salir parecen más defensivas. La maldición levantó sus piernas, golpeando sus talones contra el estómago del Grim, enviando saliva desde su boca, y mientras retrocedía, el espíritu saltó por encima, su boca colosal se abrió para aplastar la cabeza de la criatura, quedando atrapado en el aire cuando la bestia atrapó su mandíbula superior e inferior con sus manos desnudas. Ruby frunció el ceño. No tenemos tiempo para esto. Con el revólver en la mano, levantó lentamente el brazo, preparándolo para apuntar, pero la detuvieron. Ren había colocado una mano sobre su arma, presionándola hacia abajo. Deberíamos ver a dónde nos lleva esto. El francotirador estaba desconcertado. Aunque estén peleando, siguen queriendo acabar con nosotros y con todos los demás. Es un gran riesgo no dispararles a ambos, ¿no crees? Lee asintió. Entonces mataremos al ganador. Ruby entrecerró los ojos. Eso suena cruel. El tirador silencioso les hizo un gesto mientras la mandíbula de la maldición se cerraba sobre uno de los brazos del Beowulf. Sin embargo, la bestia clavó su brazo libre en la cuenca del ojo expuesta de su oponente, usándolo como palanca para lanzar al espíritu contra todo a su alrededor, destrozando los paneles de vidrio de una parada de autobús en el proceso. Ren habló con la misma indiferencia de siempre. Tú mismo lo dijiste. Tenemos que aprender, y esta es una oportunidad. Los Grimm no existían antes de nuestra época, y los espíritus malditos nunca tuvieron que lidiar con ellos hasta ahora. Es territorio desconocido, y tendremos que comprenderlo si queremos seguir sobreviviendo. Yang se cruzó de brazos. Eres un poco oscura. ¿Lo sabías? Nora asintió, señalando su cabeza. Sí. Su cabello es negro. Hice que teñiera ese mechón de rosa para darle sabor. La rubia inclinó la cabeza. ¿Qué? Weiss dio un paso al frente. Por mucho que odie tener que ver a dos cosas que quieren matarme atacarse como perros. Inhaló. Ren tiene razón. Si podemos aprender algo de esto, quizá podamos empezar a arreglar las cosas y volver a la normalidad. Ruby mantuvo la mano en su revólver, pero no la levantó. ¿Crees que podemos convertir al Grim en un arma? Suena arriesgado. Yang hizo crujir los nudillos. Vale la pena intentarlo. Los Grimm atacan a la gente al verla, sin importar lo que estén haciendo antes de notarlos, pero aquí estamos, justo al lado de uno, y nos ignora. ¿Cuándo sucede eso? De repente, el Beowulf arrojó la maldición al suelo, sujetándola mientras hundía sus dientes en un brazo, arrancándola en un movimiento limpio mientras un líquido rojo salpicaba la calle y luego se la tragaba entera. Ruby retrocedió. Observó mientras el Grim se lanzaba hacia la herida abierta, desgarrando frenéticamente la carne que crecía lentamente, tiñendo sus dientes de rojo. ¿Comérselo? Por naturaleza, los Grim no deberían existir. Son seres sin alma, incapaces de sentir emociones en un mundo donde todo tiene alma. Es un hecho que anhelarían aquello que les falta. ¿Qué ves? El francotirador saltó, sin darse cuenta de que Ren estaba justo a su lado. Lie señaló al Grim que estaba comiendo mientras la maldición debajo se agitaba impotente. Puedes ver la energía maldita mejor que nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasa con los trozos que come Beowulf? Ruby hizo una mueca cuando el espíritu dejó escapar un rugido de dolor, su piel burbujeando. No me gusta esto. Nora la miró fijamente. ¿Por qué? Es solo una maldición, Ruby. Ya has visto lo que hacen esas cosas. Son lo más cercano a la maldad pura que puedes llegar a tener. La chica encapuchada negó con la cabeza. Lo sé, pero, esto es una tortura, ¿no? Se llevó una mano a la boca. No quiero seguir con esto. No está bien. Weiss arqueó una ceja. ¿Para quién? Estas cosas no piensan, Ruby, al menos la mayoría. No se puede imponer moral a cosas que no la tienen. El sudor corría por la cara de Ruby mientras tragaba saliva. No nos conviene. Eso es lo que me preocupa. Primero esto, y luego, ¿quién dice que no haremos algo peor después? Yang notó la mirada angustiada en el rostro de su hermana. Chicos, ella no quiere hacerlo. Retrocedan, estoy empezando a pensar que esto también fue una mala idea. Ren levantó una mano. Tomaste una clase entera sobre matar a Grim.
¿Cómo crees que obtuvieron esa información? Y Ruby se giró para mirarla. Esto no significa nada. Es una maldición, no una persona. ¿Por qué siquiera? Ruby se estremeció. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le pasó. Susurró en voz baja. A Yuji. El silencio se apoderó del lugar, acompañado de una evidente tensión. Los ojos del adolescente ardían. Esto es lo mejor que puedo hacer. Me dijo que, cuando volvimos a ese lugar, mató a toda esa gente, Adam Taurus y sus horribles seguidores, ¿y tú? Gritó Ruby. No estabas allí. No viste su cara, pero yo sí. La joven cazadora se miró las manos abiertas. En esos momentos me di cuenta de lo miserable que era cada vez que tenía que lidiar con sus propios problemas, y es porque renunció a todo lo que le importaba. Yuji odiaba matar. Odiaba ver sufrir a los demás. Pero lo hizo de todos modos porque era lo único que podía hacer sin involucrarnos. Wei se estremeció, sus ojos se cerraron de golpe mientras los cubría con una mano, alejándose de los demás mientras Yami intentaba consolarla. Ruby señaló a las criaturas que tenían delante. ¿Es esto lo mejor que podemos hacer? Espero que no, porque no quiero vivir en un mundo donde esto sea normal. No les daré esa opción, aunque tenga que obligarlos. Ella no les dio la oportunidad de responder, empujando a Ren, con el arma en la mano y el brazo colgando hacia el suelo, mirándolos mientras la energía maldita brillaba en sus ojos brillantes. Soy más fuerte que ustedes, así que acéptenlo. Nunca es fácil hacer aquello que te hace sentir incómodo, y todos tenemos nuestras propias formas de manejar ese sentimiento. Pero cuando se trataba de la muerte, y de tener que matar a otro ser, ya fuera Curse o Grimm, Ruby adquirió un hábito particular para calmar sus nervios. Su dedo golpeó el martillo de su revólver, girando la recámara para alinearla con el cañón mientras recitaba sus aspectos hasta los detalles más finos. 38 especial, los tamaños de bala varían entre 110 y 158 granos, el cartucho dispara a una velocidad de salida promedio de 950 pies por segundo, lo que permite hasta 18 pulgadas de penetración dependiendo del material, mientras que el cráneo masculino promedio tiene una densidad de 25 pulgadas, también son muy ruidosos. Mientras el Grimm se abalanzaba sobre su presa, la joven cazadora recorrió senderos giratorios de energía maldita, apuntando su disparo hacia el espacio entre el ojo y la oreja. Esto servirá. Un solo destello iluminó el aire en una explosión miniaturizada, luego, un disparo atravesó el cuerpo de Curse y salió por el otro lado, rociando una delgada franja de sangre en el suelo, y finalmente sacando al Beowulf de su aturdimiento mientras la carne en su boca se disolvía en ceniza negra, y el cadáver debajo de él seguía su ejemplo. Impulsada por el instinto, la bestia saltó hacia atrás, aterrizando en la encrucijada entre una intersección inactiva, de pie sobre sus patas traseras, con garras a los costados mientras gruñía al adolescente. Se cargó, pero, un segundo destello y una bala le atravesó la rodilla izquierda, destrozando la carne cubierta de hueso y enviando a la criatura al suelo, mientras el asfalto le hundía la nariz hacia adentro. Esos ojos plateados examinaron al Grimm, observando la energía maldita robada canalizándose hacia las extremidades y el cuerpo deformados de la entidad, expandiéndolos solo unos pocos centímetros. ¿Estaba usando la energía maldita para crecer? ¿Eso era lo que siempre hacían? ¿Alimentarse de la gente por las sobras que tenían dentro? ¿Sucedería algo diferente si un Grimm lograra consumir suficiente? Había muchas preguntas en la cabeza del francotirador, pero, Ruby dio un paso adelante, evitando un corte de sus garras al permanecer fuera de su alcance, capaz de percibir longitudes y distancias a un grado imposible, el ataque fallando por nanómetros, si acaso. La cazadora apuntó el cañón de su arma hacia la cabeza mientras el Beowulf la miraba con rabia rabiosa. Yo no soy tú. Su dedo agarró el gatillo y, al apretarlo, se escuchó un estallido colosal y, sin previo aviso, una bala puntiaguda voló a través del cabello negro y rojo del adolescente, rozando sus ojos mientras se movían para estudiar su marca y modelo. 762X51. ¿Eso es? Cuando la cabeza del Grimm estalló, salpicando al adolescente encapuchado con un líquido oscuro, ella gritó: «¡Francotirador!». Se desató el caos y todos los presentes buscaron refugio.